Buenas tardes, profesor, compañeras, compañeros. Nuestro tema a tratar es What's Wrong with These Pictures. El grupo está compuesto por Paulina Serrano, Xiomara Pardo y María José Mestre. El trabajo se divide en cuatro aspectos fundamentales. Al principio vamos a ver qué son los métodos proyectivos y para qué sirven. Después vamos a ver tres métodos de forma individual, su definición y sus diferencias. Vamos a ver sus ventajas, desventajas y finalmente vamos a sacar una conclusión a raíz de ello. Los métodos proyectivos son herramientas de la psicología que lo ocupan principalmente psicólogos a través de pruebas que consisten en pruebas a través de dibujos, leer, describir ciertas situaciones, objetos, láminas, con el fin de obtener un resultado y este resultado es interpretado por el examinador para obtener rasgos de la personalidad, estado mental y análisis general del sujeto eh, en rasgos de personalidad. Pero lo importante de esto es que a través de estos métodos proyectivos se puede llegar al subconsciente de las personas y arroja cosas, eh, resultados que no se pueden sacar como en una entrevista general. Tenemos tres objetivos principales a lo largo del trabajo. El primero es estudiar algunos métodos proyectivos. El segundo, analizar la postura de los autores del paper. Y el tercero es comprender la relevancia de estos resultados y de los métodos proyectivos en la vida diaria. Vamos a empezar analizando tres métodos proyectivos que son los principales y los más utilizados hoy en día, que es el método de Rorschach, el TAT y el método de los dibujos. Hola, mi nombre es Simara y les voy a hablar un poco sobre el método de Rorschach, que es más conocido como un test de manchas simétricas de tinta y fue creado por un psicoanalista suizo, Hermann Rorschach, alrededor del 1920. El método de Rorschach es considerado el método proyectivo más fiable, válido y efectivo internacionalmente. ¿Pero en qué consiste este test? En esta prueba se le pide a las personas que escriban lo que ven en una serie de 10 láminas con manchas de tinta. 5 de ellas son grises y negras y las otras 5 son de colores. Pero ¿qué pasa si me pidieran describir una imagen? Yo lo haría basándome en mis experiencias, en mis emociones, y lo más probable es que también influya mi imaginación. Entonces, a partir de esto, alguien que esté capacitado podría concluir algunos rasgos de mi personalidad y también de mi salud mental. Más adelante, en la década de los 70, el psicólogo John Exner estableció unas nuevas reglas para entregar, calificar y también interpretar las respuestas de los encuestados. Entonces, hablando de las interpretaciones, primero un psicólogo califica las reacciones que el encuestado tuvo al ver la imagen, luego registra si miró manchas completas o solo partes, observa si las imágenes que vio eran como la de la mayoría de los encuestados o eran menos comunes. Después observa en qué aspectos de las formas o colores se fijó más y finalmente recopila toda esa información que pudo inferir y entrega un perfil psicológico. Entonces, en este proceso los psicólogos podrían concluir un perfil obsesivo si es que el encuestado se centra en detalles menores, como por ejemplo las manchas perdidas. O puede inferir también que el encuestado está en una mala racha si es que ve cosas en los espacios en blanco dentro de las manchas más grandes, en vez de fijarse en las mismas manchas, o sea, en las mismas áreas manchadas. Y bueno, también algunos defensores del método creen que aquellos que ven animales en movimiento son unas personas impulsivas, o si es que estos se centran demasiado en la negrura de una mancha, pueden estar pasando por un momento de depresión.
El TAT es otro método proyectivo utilizado en la psicología. También es conocido como test de apercepción temática y fue creado por Henry Murray en 1935 junto con su alumna Christina Morgan. Básicamente consiste en el análisis de láminas en el que el entrevistado tiene que dar su percepción sobre ellas, describirlas, narrar los hechos que llevaron a esa situación, que estarán sintiendo o pensando los personajes. Son como estas dos fotos que se encuentran ahí, donde hay un niño, por ejemplo, tapándose el oído con un violín de frente, o en la siguiente un poco más subjetiva, donde hay un barco y hay otras personas que también ven una casa. Los resultados del TAT no hay una generalización para analizarlos. Esto debido a una falta de estandarización del TAT, por lo que los resultados son básicamente una interpretación de cada entrevistador. Un sistema de puntos creado por Drew Westen para interpretar los resultados, pero la verdad es que no fue una estandarización general y se sigue ocupando la interpretación personal de cada entrevistador. Hay dos variaciones del TAT. La primera es la prueba Blackie, que son el mismo sistema de análisis de láminas, pero en vez de imagen al azar, es de una familia de perros. Diferentes situaciones en las que se encuentra esta familia. Y la otra, que también es para niños, la prueba de percepción para niños, en la que en vez de la familia o imagen al azar, son imágenes de diferentes animales, como la que se encuentra ahí, que es como una familia de pájaros. Y bueno, ahí cada persona puede ir describiendo lo que ve. Las desventajas del DAT están todas ligadas a esta falta de estandarización. Como no hay una base, una pauta para revisar esto e interpretar estos resultados, cada persona que lo implementa da su propia opinión, por lo que puede ser que una persona entrevistada por dos examinadores diferentes tenga dos resultados completamente diferentes debido a que son por esta misma interpretación personal de cada uno de ellos, lo que genera una falta de validez y resultado impreciso. Y también puede ser que le diagnostiquen cosas que no tenga o cosas que una sobrediagnosticación de estos síntomas. Otro de los métodos proyectivos muy utilizados es el método de los dibujos, el cual consiste en que el paciente debe realizar un dibujo de un árbol, de una casa, de un ser humano, etcétera, de la forma que él más desee. Posteriormente, un psicólogo tiene que adquirir estos dibujos y tiene que analizar las características esenciales del dibujo para poder relacionarlas con algún rasgo de la personalidad o con alguna patología psicológica. Algunas relaciones entre el signo, o sea, la característica del dibujo, con el trastorno psicológico o rasgos de la personalidad son los siguientes. Por ejemplo, si una persona realiza el dibujo de un ser humano que carezca de rasgos faciales, puede significar que tenga depresión. Si la persona dibuja mal las figuras humanas, significa que tiene trazas de trastornos psicológicos. En cambio, si realiza los ojos muy prominentes, puede significar que sea paranoia. Y por otro lado, tenemos que si los niños dibujan a los seres humanos como personas mayores, con corbatas largas, con cuerpos parcialmente desnudos, ya sea de polera o de pantalón, con las manos cerca de los genitales o en el bolsillo, con con nariz grande y con bigote, puede significar que el niño haya sufrido abuso sexual. El paper es muy enfático en realizar las desventajas que el método del dibujo posee. Las que más podemos rescatar y que nosotros también complementamos son las siguientes. La primera es que no existe un respaldo que acredite que realmente existe una relación entre características de dibujo con rasgos de la personalidad o patología psicológica. No hay respaldo científico. Otra característica negativa es que en general se hacen atribuciones erróneas hacia el diagnóstico de los pacientes, ya que se puede sobrediagnosticar a estos. Y una de las razones más ilógicas que puede haber es que esto sea provocado
porque la persona no tiene habilidades artísticas para poder realizar un buen dibujo. Por ejemplo, si una persona realiza un cuerpo desproporcionado, a lo mejor no significa una característica negativa, sino que simplemente las artes no son lo suyo. Otra característica negativa es que los resultados de este método son poco precisos en comparación a los resultados que obtienen los médicos graduados. Y por último, tenemos que la correspondencia de característica del dibujo con patología es de 1:1. No se da un espacio a lo mejor a la duda de que una misma característica del dibujo pueda significar distintos rasgos de la personalidad o distintas patologías psicológicas. Aparte de estos 3 métodos que vimos, el método de Churchill, el TAT y el método de los dibujos, existen muchos métodos más que han sido aplicados. La verdad es que en general no son muy eficaces. Está la prueba de las manos, por ejemplo, en la que se le pide al paciente analizar diferentes formas que se hacen con las manos y se ven aspectos de la personalidad. Está la prueba de color de Lucher, en la que se le muestran también al paciente diferentes cartas de diferentes colores y tiene que elegirlo según su preferencia. Está el análisis de escritura de mano, en el que se le pide escribir al paciente y se le analiza la forma de la escritura, etc. Está el juego con muñecos, en el que se observa a niños si juegan con los genitales de los muñecos y se le atribuye un abuso sexual. El problema de esto es que también se ha visto que en niños que no han tenido abuso sexual también juegan con estas partes de los muñecos. Otro estudio, el estudio de la frustración de Ross Wayne, en el que se muestran dibujos animados en que uno insulta a otro y se le pide al paciente que diga la respuesta que le tiene que dar el segundo o el primero. Otro es la prueba de finalización de frase, en el que se le muestra al paciente una frase y la tiene que terminar. Y finalmente está la prueba de Sondhi, en la que se le muestran imágenes de diferentes pacientes con aspecto psiquiátrico y tiene que elegir la que más le guste y la que menos le guste. La mayoría de estos métodos analizan aspectos de la personalidad del sujeto. El problema es que la mayoría son ineficaces y no demuestran muchas cosas. Ahora veremos si este método proyectivo es realmente efectivo o no. Para eso, nosotros realizamos una tabla comparativa entre las ventajas y las falencias del método. Por un lado, las ventajas tenemos que se puede vislumbrar muy fácilmente el subconsciente, ya que se puede indagar profundamente en la mente del paciente sin necesidad de incomodarlo probablemente con preguntas que se puede hacer en un método no proyectivo, por ejemplo. Otra ventaja es que se evita la direccionalidad, es decir, que el paciente no puede como realizar un dibujo de cierta forma para mostrar solo sus características positivas, por así decirlo, como en una encuesta. Porque, por ejemplo, en una encuesta él puede elogiarse mucho, puede decir muchas características positivas de él y va a ser a lo mejor un tanto más difícil encontrar alguna patología psicológica que él no presente. Y por último, la última ventaja que pudimos encontrar es que es muy fácil poder aplicar este método en los niños, ya que pedirle a un niño que dibuje un ser humano o que analice una mancha o que cuente una historia es mucho más amigable para él, en cambio si se le estuviera haciendo muchas preguntas. Ya pasando por este otro lado, vamos a analizar las falencias que tienen los métodos proyectivos. La primera es que, y la más obvia, es que la interpretación es muy subjetiva, ya que el método no presenta una rigurosidad a la hora de relacionar las cosas. Por ende, se puede tergiversar mucho los resultados. Incluso se han llegado a encontrar casos en los que distintos doctores realizan diagnósticos muy distintos bajo las mismas circunstancias. Otra falencia es que la información que entregan estos métodos es poco clara y en sí el método es muy poco práctico, porque es mucho más concreto y más directo hacer, por ejemplo, una encuesta que sea respuesta a preguntas. Sin embargo, no.
tiene mucho más trabajo por detrás. Continuando con las falencias, tenemos que los resultados son sesgados, ya que, como había dicho anteriormente, no hay una rigurosidad para poder llevar un paso a paso dentro del método. Por ende, si un doctor no quiere vislumbrar las características, por ejemplo, algún diagnóstico erróneo que haya hecho, puede fácilmente encubrirlo, ya que no carece de rigurosidad el método. Otra falencia es que los profesionales a cargo tienen que elegir el método que van a utilizar, tienen que reunir el material y posteriormente tienen que analizarlo, lo cual lleva un gran esfuerzo por detrás. Y por último, la última falencia que hemos encontrado es que los resultados pueden variar según las características de vivencias propias que hayan tenido los pacientes. Por ejemplo, el nivel sociocultural que tengan. Un ejemplo claro es, por ejemplo, si a un niño se le pregunta, o sea, se le dice que haga un dibujo de un ser humano y él hace, por ejemplo, que no tenga zapatos. Eso probablemente para la psicología es algo negativo, pero a lo mejor para el niño es algo dentro de su realidad. Entonces, a lo mejor para el niño no es algo negativo. Entonces, en síntesis, se puede decir que a pesar de que exista una gran cantidad de métodos, en gran parte de estos se necesita una mayor evaluación y comprobación. Eso es debido a que gran cantidad de ellos son considerados ineficientes o no tienen suficiente respaldo científico. Además que en variadas ocasiones no se llegan a las mismas interpretaciones entre diferentes especialistas, puesto que sus percepciones son subjetivas, entonces depende del análisis que le esté dando el examinador. Incluso nosotros creemos que los resultados podrían estar influenciados por las emociones y por las experiencias también del evaluador, aun cuando hay algunas normas que ayudan a interpretar. Por ende, creemos que tienen que ser cuidadosos, tener una mirada global y también tener las consideraciones adecuadas según el tipo de perfil que tiene el paciente. Como pudimos apreciar, la postura de los autores del paper es muy crítica frente a los métodos proyectivos. Incluso hacen un llamado a los psicólogos a que eviten ocupar dichos métodos, ya que suelen entregar diagnósticos erróneos. Es por esto que son solo útiles en circunstancias muy limitadas, lo cual puede influir directamente en posibles planes de terapia o en sentencias de custodia o incluso en decisiones penales. Bueno, en general nosotras estamos de acuerdo con casi todos los puntos que se plantean, ya que muchas investigaciones lo acreditan. Sin embargo, creemos que si se llegan a estandarizar y normalizar los test proyectivos, pueden ser una buena herramienta para evaluar a los pacientes, incluso mejor que los no proyectivos, ya que suelen tener una idea más cercana a los problemas del paciente, porque donde uno indaga profundamente en la mente, sin necesidad de incomodarlos o someterlos a preguntas más personales. Bueno, además es beneficioso sobre todo para los niños, dado que es mucho más amigable pedirle a ellos que realicen un dibujo o que creen una historia a su gusto para que intentar invadir con muchas preguntas que probablemente aumenten, por ejemplo, su nerviosismo o incluso los ponga incómodos. Entonces, en conclusión, creemos que hasta el momento estos métodos no son los más adecuados para diagnosticar. O sea, según nosotras, no se deberían ocupar hasta que se estandarice todos los signos que puedan presentarse en los resultados de los tests. Así que muchas gracias por prestar atención y hasta la próxima.